Me voy a concentrar básicamente bueno, pues en contenidos que tienen que ver con el taller que vamos a arrancar mañana con algunos de vosotros. Hay dos cosas que las élites nos han ocultado y son, de un lado, las dos cosas tienen que ver con la vida, ¿vale? Ambas distorsiones, ambos secretos, las dos informaciones que nos han querido ocultar tienen que ver con la vida. De un lado, nos han hecho creer que este mundo era el único planeta habitado, y también nos han hecho creer que solamente hay vida en otras esferas, pero que pueden estar muy lejos de aquí, que pueden estar a muchos años luz, y que es imposible que esa vida en un momento determinado pueda alcanzar este planeta, ni que nosotros nos podamos comunicar con otros planetas o algo por el estilo. Si buscáis un poco de información, os vais a encontrar ya, lo primero, que todo el proyecto Apolo fue una mentira. No es que no se fuera a la Luna, no es que el hombre no llegara allí a hollar la Luna, es un hecho que es verdad que estuvieron allí. Lo que pasa es que, claro, hay todo ese follón con el tema de que si las tomas son falsas, etcétera, porque realmente lo que hicieron fue simular un alunizaje, además de realmente llevarlo a cabo. Y entonces luego han combinado imágenes del alunizaje real con imágenes hechas en simulado, y de ahí todo el follón que hay alrededor de la Luna. Deciros que el Armstrong, que se supone que era el líder de los astronautas que llegan a la Luna, el primer viaje que hace cuando llega a la Tierra, la primera expedición, lo primero importante que hace es que se marchó con un equipo de militares espectacular a la Cueva de los Tallos, en Sudamérica, ¿vale? Allí están los jíbaros, un grupo étnico muy agresivo, sabéis que son los reductores de cabezas. Y ¿por qué Armstrong se marcha a la Cueva de los Tallos? Mira que hay sitios a los que puede ir en el mundo, y decide, a los meses de regresar de ese supuesto alunizaje en la Luna, marcharse a la Cueva de los Tallos. Sacaron, que se sepa, entre 4 y 5 containers de cosas de allí dentro. ¿Qué es lo que sacaron? No se sabe. Pero desde luego esquilmaron profundamente la Cueva de los Tallos. Yo tengo amistad personal con Ricardo González, con Richard. Ricardo González es uno de los contactados peruanos. Tengo mucha amistad con Sisto Paz también. Con los dos tengo mucha amistad. Sisto Paz realmente es un contactado de los hermanos y Richard es más un contactado de la hermandad intraterrena. Richard es de las pocas personas que ha estado en la Cueva de los Tallos durante una semana. Tuvo unas experiencias monumentales y yo creo que encontró cosas y ha contado la mitad de la mitad simplemente para proteger su propia vida y no tener problemas, porque la verdad es que cuando te metes en esos líos ya llegas a un nivel que van a por ti y van a quitarte de en medio, porque no quieren que se sepa todo lo que estamos hablando aquí ahora, pero ya es tiempo de que se sepan estas cosas. De hecho, en este próximo mes de junio-julio se va a hacer el disclosure del tema OVNI. No es casual que lo hagan ahora. Lo hacen ahora para, curiosamente, distraer la atención del público de la gravedad de los acontecimientos políticos y económicos que se están dando en el mundo. Entonces, verdaderamente, o sea, si a mí hace 2 o 3 décadas, cuando yo empecé con estos líos con Sisto Paz, de los encuentros con los hermanos de arriba y estas aventuras tan gordas, que se iba a dar a conocer esto en estas circunstancias, yo no me lo hubiera creído. Porque para mí eso hubiera sido una noticia muy feliz y una noticia que debería ocupar las primeras páginas de todos los periódicos del mundo, porque las consecuencias de este asunto, de reconocer que estamos siendo visitados, no una vez, sino
constantemente a lo largo de toda la historia de la humanidad y que hay innumerables restos y huellas de su tránsito y de su paso por aquí, pues realmente a mí me entristece que lo hagan de esta forma tan ladina, tan asquerosa y tan pervertida y tan sucia, como son ellos, porque los que nos lideran son verdaderamente repugnantes. Y muy reciente, pues buscad información sobre las momias que han encontrado en Nazca, en Perú, la momia María y otras momias más chiquititas de unos 20 centímetros que han acompañado a esta momia. Se calcula que tienen una antigüedad de unos 1000 y pico años aproximadamente, entre 800, 1000 y pico años, y bueno, son cuerpos físicos de entidades no humanas, ¿vale? Perfectamente conservados. Algunos de ellos tienen características, no sé si reptiles o aviares, porque de hecho una de las entidades tiene 3 huevos en gestación en su vientre, ¿vale? Entonces, cuando se le hace el escáner y se ve la tomografía, cómo es la constitución, aparte de que tienen una osamenta completamente distinta a la nuestra, o un distinto número de vértebras, distinto número de costillas y una constitución diferente a la nuestra completamente, pues una de las cosas que se observan es que esa entidad tiene en su vientre 3 huevos. Además, estas entidades tan viles, que ahora ya están perdiendo el control sobre el mundo, que eso es lo que está sucediendo en estos momentos. La oscuridad está cediendo el testigo a la luz, no porque quieran, sino porque no les queda más remedio, porque es un mandato divino. Ellos creen que cuando hacen sus rituales satánicos consiguen favores, es verdad, digamos de dioses menores, entidades muy evolucionadas, muy avanzadas, pues incluso de 5D, que cuando hacen esos rituales brutales, incluso con sacrificios humanos, pues entonces esas entidades oscuras del mundo astral y de la 5D de conciencia actúan para ayudarles a conseguir sus intereses, que son siempre los mismos, de control, de poder, de riqueza, a costa de los demás. Lo que no entienden estas entidades es que el plan divino está por encima de todo eso, y no entienden que la divinidad contempla incluso dentro de su plan de luz y de avance y de progreso para esta región del universo, el que esas entidades existan, estén aquí y hagan eso. Y es parte del plan divino y es parte del despertar que la oscuridad esté actuando como está actuando aquí en este planeta y en otros mundos similares a este, porque su papel es esencial para activar el despertar humano. Entonces, no debemos luchar contra la oscuridad, hay que de alguna forma agradecerla y respetarla porque hacen una función divina también, por raro que nos parezca. No me puedo extender hoy, tengo el caso de una amiga que haciendo trabajos, ella tiene por costumbre, cuando va a hacer trabajos de encuentros y cosas de estas, hacer una limpieza en el lugar, y estando en Cataluña, en una masía, se encontró un ser oscuro, un espigado, se llaman, una entidad no humana de más de 2 metros de altura, muy delgado, completamente una sombra, pero una sombra densa, física, y tuvo una entrevista de casi 1 hora. Y lo primero que le dijo esta entidad es: ¿qué haces aquí? ¿Por qué vienes a echarme? Este es mi lugar. ¿Vale? Así empezó. Si me vienes a echar, yo voy a usar mi poder contra ti. ¿Vale? Es espectacular esa experiencia y ella la compartió conmigo. Primero terminó haciendo el taller en otro sitio para no molestar a esa entidad y porque yo le decía que al mal hay que respetarlo, y por eso compartió conmigo esa experiencia, porque ellos hacen una función, ¿vale? Entonces hay que entender que la parte oscura es una parte que nosotros tenemos que integrar, y la creación, que no es polar, es trina, no podemos olvidar esto, contempla el lado oscuro, el lado luminoso, un lado neutro y un lado que lo engloba todo. Entonces no podemos olvidar esa perspectiva. Vale. Nos han ocultado entonces, y en nuestra ignorancia, porque también una cosa muy grave es que no solo nos han ocultado,
sino que nos han mantenido ignorantes. Ellos además sabían que nuestro planeta estaba en cuarentena. Es decir, nuestro planeta, el último instante de la cuarentena fue cuando vino Jesús, cuando vino el Espíritu Crístico por última vez, que fue con la encarnación de Cristo, y él ya vaticinó que la cuarentena se iba a terminar. Lo que pasa es que los ciclos de los que ellos hablan son ciclos tremendos, ¿no? Y esa cuarentena acabó en el 2012, ¿vale? A partir de ese instante, el planeta sale de una cuarentena, por eso se habla del fin de los tiempos, es decir, hablan de una cuarentena y del tiempo en plural, porque estaba el tiempo corriendo en la Tierra de una forma determinada, y el tiempo en el resto del universo corría a un ritmo distinto. Entonces era el tiempo del universo y el tiempo en la Tierra, porque la Tierra estaba aislada en una esfera, en una bolsa electromagnética singular, donde no podían entrar o intervenir determinadas entidades de luz, aunque se estuvieran mordiendo las uñas, la lengua y los dientes por entrar y actuar, pero no podían ni debían hacerlo. Y por otro lado, la oscuridad que estaba aquí aislada tampoco podía salir al universo a seguir haciendo tropelías. O sea que era una situación muy compleja y era una situación de cuarentena. Entonces, como estos son tan ladinos y sabían y saben que esto estaba en cuarentena, se aprovecharon y de ahí que nos decían que no había nada ahí fuera, aunque estábamos siendo constantemente monitorizados, vigilados, observados, etcétera, etcétera. No sé si recordáis que hace 2 veranos anularon todos los observatorios solares. Todos, el SOHO y todos los observatorios solares que eran de acceso público, de repente los cerraron y no dejaron que nadie accediera a las imágenes de los observatorios solares. Esto era porque se estaban viendo entrar a través del Sol un montón de naves y no querían que la gente lo viera, no querían que la gente lo supiera, porque al haber terminado la cuarentena, pues esto se ha llenado de entidades positivas que están muy pendientes del proceso que hay aquí. Os puede resultar muy raro lo que estoy contando, pero es que son tiempos ya de hablar en plata y de manifestar la verdad sin ningún tipo de miramientos. Además, si yo no lo hiciera así, estaría faltando a mi contrato de alma y a el contrato que me ha traído a este mundo, y estaría incumpliendo mi tarea con las personas que confían en la información que yo tengo que administrar o que tengo que entregar. Así pues, había 2 engaños, había 2 tabúes muy profundos. Uno con el tema de los hermanos mayores y de todas esas civilizaciones, que son muchísimas, que además están muy pendientes. Os comparto discretamente, este miércoles hice una regresión a una chica muy bonita, y el regalo que recibió ella fue espectacular, porque es que es el momento además de que ocurra eso, es decir, están poniéndose en contacto las familias de almas con sus familiares aquí. Al romperse esa cuarentena, pues a ella le abrieron un puente de conexión con su origen real de su alma, y las entidades de origen, a través de la regresión, pudieron ponerse en contacto con ella, y fue una experiencia realmente preciosa, y para mí fue un privilegio poder facilitar esa experiencia a esa persona y que se diera ese encuentro tan singular, tan emocionante, tan impactante. Pero es que son tiempos de que ocurra esto, ¿vale? Entonces las familias y las almas con sus familias universales están ya deseando encontrarse. Y también esto explica por qué tantas personas, pues muchas veces sentimos una añoranza que no entendemos y que no puedes comprender, porque no es una añoranza de este mundo, es una añoranza de otra realidad a la que no tienes acceso, de la que viniste algún día, te dijeron voluntarios, y tú en ese rato pues estabas bebido, estabas cogorza, o te habías fumado algo que hubiera que fumar allí, o algún ácido que hubiera en el ambiente, y dijiste, joder, voy de voluntario. Entonces pues no hubo nadie que te diera un cogotazo y te dijera, gilipollas, da un paso atrás, a ver si pasas desapercibido, que no, que voy voluntario. Pues ahora, para el saco.
y ahí llevas no sé cuántas reencarnaciones, porque no creas que son 2 o 3 reencarnaciones, son centenares de reencarnaciones. Y ahora se está cerrando un ciclo enorme, un ciclo que viene de la Atlántida y que viene de todos aquellos follones, aunque nos resulte que todo esto son temas que no tienen nada que ver, y pues vaya pupurrí, vaya potaje que está haciendo Óscar aquí esta tarde, pero todo está relacionado, todo está vinculado. Y la otra cosa, y ya entro a saco en nuestro tema, es el tema de trascendencia. Ellos no querían que tú supieras que eres una entidad inmortal, que tú eres un ser que no muere, que lo único que hace es despojarse de un vehículo físico, de un vehículo denso, un vehículo muy singular, ¿vale? Porque tiene unas capacidades extraordinarias ese vehículo, pero a ellos no les interesaba que tú tuvieras esa esperanza, que tú pudieras pensar que en un momento determinado podías ser liberado de esta esclavitud, regresar a unos reinos singulares, a unas esferas de vida, igual que esta. No penséis que es que los planos, las dimensiones tienen que ver con la energía y la información que se mueve. Entonces, cuando hablamos de reinos de luz, pues a lo mejor estamos hablando simplemente de un sol. El sol, el sol, aparte de estar vivo, es una entidad impresionante, pues en su atmósfera hay vida. Y las entidades que moran allí son entidades absolutamente iluminadas, son entidades que son luz y que son puro amor, pura sabiduría, pura inteligencia. Y eso es un reino de luz, ¿vale? Entonces, imagínate en qué estado te tienes que encontrar tú, energético, de conocimiento, etcétera, para que tú seas aceptado en un lugar así, ¿vale? Entonces, quiero deciros que a veces pensamos que las dimensiones están no sé dónde, está todo como si fueran gases, está todo mezclado, ¿vale? No hace falta salir de este universo para que aquí se manifieste todo, desde lo más denso hasta lo más elevado, ¿vale? ¿Cómo es posible que yo sea, digamos, inmortal? Pues solamente es posible cuando comprendes que tú eres una entidad multidimensional. Cuando tú comprendes que en ti se combinan, se relacionan, interactúan, se conectan, se comunican distintas estructuras de las que algunas eres consciente y otras no. La negación de esto ha llegado a tal extremo que fijaros que hasta hace muy poco tiempo no se hablaba ni siquiera de inteligencia emocional, ¿vale? Goleman saca el libro de inteligencia emocional, antes no se hablaba ni siquiera de inteligencia emocional, de hecho las emociones se negaban. Una de las estructuras más importantes que tú tienes es la emocional, o sea, tú tienes un cuerpo emocional, ¿vale? Tú tienes un cuerpo físico y tú tienes un cuerpo emocional, y ese cuerpo emocional es clave, porque es lo que te permite ser un ser sensible, es lo que te permite experimentar las cosas, es lo que permite establecer un puente entre el vehículo físico y el vehículo mental. Entonces, el cuerpo emocional permite la conexión entre lo físico y lo mental. Por eso lo quieren anular. Por eso buscan perfiles psicopáticos donde sean personas sin sentimientos, donde la conexión emocional esté cortada, porque ni siquiera eso les interesa, ¿vale? Por eso no les gustan las personas emocionales, no les gustan las personas sensibles, no les gustan las personas empáticas. El aspecto emocional es clave, porque no puede estar desatendido. Eso hay que sanarlo para que fluya con normalidad. Cuando lo emocional fluye sin trauma, cuando lo emocional fluye sin obstáculos, la persona tiene más conexión con el subconsciente. La persona sueña más, recuerda mejor sus sueños y su energía fluye mejor. Llegamos incluso hasta ese extremo, es decir, su energía fluye mejor. Es decir, que el cuerpo emocional incluso afecta al cuerpo
energético. El otro nivel, el otro cuerpo es el mental. Y además han intentado convencernos de que es el más importante. Y que a toda costa te han hecho creer que eres un ser racional. De racional tenemos muy poco. Poneros en un ejemplo muy tonto. Comprarse un coche o comprar una casa o alquilar una casa o incluso elegir una pareja. Somos de todo menos racionales, ¿vale? Pero nos encanta ese mensaje que han construido, porque es un mensaje calculado de no, tú eres un ser inteligente, tú eres un ser racional, es lo que te diferencia de los animales, no sé qué, no sé cuál, milongas varias. De racional tenemos poquísimo y de hecho uno de los problemas graves que tenemos es que no somos capaces de, como dice el Bhagavad Gita, poner arneses a la mente. Y es algo esencial. La mente es extraordinariamente útil para funciones de aprendizaje, para funciones de análisis, hasta un cierto punto, para funciones de comunicación. Pero tengo que haceros una advertencia, y es, estas entidades que han secuestrado a la humanidad y que han estado empleándola, pues como decía Freixedo, la granja humana, os lo recomiendo, los libros de Freixedo, que es espectacular, y un tío que en los años 70, en los años 80 ya hablaba de esto, y claro, así le tachaban de zumbao perdido. Pero vamos, de zumbao nada, el tío está clavando lo que ocurre, es como David Icke cuando empezó a hablar de reptilianos y demás, le tomaban de majadero completo, y ahora ya la gente se lo toma muy en serio. Bueno, pues es lo de siempre, ¿no? Es decir, el que explora y va por delante es siempre el loco, el necio, y luego resulta que es el referente para seguir avanzando y haciendo que el mapa se descubra. Bueno, pues una de las cosas que han hecho estas entidades para poder controlarnos mejor es que nos han implantado una mente, ¿vale? Nuestra mente no es nuestra. Nuestra mente está llena de programas, está llena de resortes para que tú actúes de una forma automática y de una forma precisa, calculada. Todo lo que llaman de el primado negativo, que ahora está tan de moda, que lo emplean sistemáticamente en Hollywood para que tú reacciones de una forma determinada ante determinada realidad, todo eso está calculadísimo, el MK Ultra, todo lo que es control mental, etcétera, y de hecho toda la radiación de las antenas 3G, 4G, 5G, todo eso está calculado para que tu mente esté ofuscada y tu mente no sea la mente real que tú tienes. De hecho, cuando trabajamos en Powa hablamos de la mente racional, la mente más básica, que cuando está sana es muy útil como herramienta, como explicaba, de análisis, de aprendizaje, de una serie de funciones comunicativas básicas, pero luego hablo de la mente elevada, porque realmente la mente elevada es una mente sin pensamiento, es una mente extraordinariamente clara, es una mente que está muy por encima de esta realidad. De hecho, la mente es multidimensional y la mente se puede elevar hasta niveles de 5D y 6D sin ninguna dificultad, pero cuando se ha anulado el programa. La forma de anular el programa, la mejor manera de anular el programa es a través de técnicas de meditación. Y metiendo, por eso son tan potentes las técnicas tipo Kundalini y Kriya Yoga y estas técnicas donde combinas energía con respiración para lograr estados meditativos de vacío mental, porque como esa mente es de una energía baja, de estas entidades que no superan la 4D de conciencia, andan ahí, pues cuando tú metes un chupinazo energético potente, arrasas al controlador, arrasas el implante mental que tienes. Es decir, el enemigo lo que ha hecho es implantar su mente en ti para controlar. No se puede ser más inteligente, es impresionante. Es un tema al que hablan los chamanes mucho. Los chamanes saben muchísimo de esto. Lo primero que hacen a sus seguidores cuando les introducen en el Nahual es
le sacan del tonal al nahual, derrumbando esa mente programática y esa mente que nos hace creer que la realidad es como nos han dicho que es. Luego tienes un cuerpo mental, pero lo que tienes es un cuerpo mental muy lesionado y muy enfermo. Nuestra mente está extraordinariamente enferma. Incluso en las personas más sanas es una mente parásita y por tanto es una mente enferma. Por eso, cualquier decisión que toma la persona desde la mente, la mayoría de las veces no le lleva a la felicidad. Te lleva a más dolor y a más errores. Por eso es tan importante técnicas pues, como las que nos enseñaba Dalia y otras y tanta gente, basadas o bien que te conectes con tu yo superior y tu yo divino para que a través de él tomes las decisiones, activando la intuición, o bien que te conectes con el corazón, que está evidentemente conectado directamente con la fuente, y a través del corazón tomes tus decisiones, pero no lo hagas desde la mente, porque la mente te va a confundir, te va a llevar a cometer errores. Tenemos que desprogramar, ¿vale? Por eso yo hablaba que en breve quiero plantear un trabajo de sanación de género, porque tenemos que empezar a recuperar la relación hombre-mujer de una forma sana y no la basura que nos están metiendo. Ahora hay una descarga tremenda de karma y hay una descarga tremenda de muchas cosas porque no podemos pasar al siguiente nivel, a la siguiente fase, si no estamos limpios. Entonces, todas las personas que estamos trabajando en la conciencia, todas las personas que decimos estar trabajando en el despertar, tenemos que trabajar con la coherencia que exigen estos momentos. Y por eso es una prioridad sanarnos y descargarnos cosas y limpiarnos. El otro, hemos hablado ya de 3 dimensiones, por lo tanto de 3 cuerpos, cuerpo físico, emocional, mental. Hemos dicho además que hay 2 niveles mentales, un nivel, digamos, racional básico y hay un nivel de la mente, es la mente holística, es la mente donde consigues la información holotrópica y además como es una mente que puede moverse en muchas octavas de la realidad, pues esa mente es con la que tú llegas a tus registros acásicos, es la mente con la que tú llegas a conectarte con el logos divino, ahí está la creatividad, ahí está la intuición, luego fijaros la potencia de la mente no parasitada, ¿vale? Es maravillosa, es absolutamente brutal. Yo, por ejemplo, muchos días verdaderamente tengo unas batallas muy fuertes entre la mente parasitada y la mente que me conecta con esas alturas cuando vengo del despacho, que vengo totalmente parasitado, vengo totalmente programado, vengo totalmente sometido al sistema porque no me queda más remedio y quiero ponerme a escribir, quiero ponerme a preparar talleres, quiero ponerme a estos contenidos porque tengo que desparasitarme, conectarme con la mente elevada que hay en mí y empezar a trabajar desde ahí. Y muchas veces cuando lo estoy consiguiendo ya me tengo que acostar porque se me hace muy tarde, porque a las 6 de la mañana me tengo que levantar y entonces está todo perfectamente pensado y calculado para que tú tengas una enorme dificultad en poder hacer ese tipo de cosas. O sea, no es casual, es decir, lo que te roban es el tiempo. Te roban el tiempo y te distraen. Es decir, te distraen con gilipolleces variadas, que si el pinchazo, que si la economía, que si el carajo la vela, para que no estés enfocado, estés siempre preocupado en el miedo, que el miedo es lo que más te va a desconectar, para que no te enfoques, para que no te trabajes. Y si además te quito el tiempo que tú necesitas para ti mismo, para el trabajo, para lo que sea, pues ya tenemos aquí el cóctel Molotov fantástico. El otro cuerpo que ya he mencionado y que es evidente es el cuerpo energético, ¿vale? El cuerpo energético es el cuerpo absolutamente puente entre la 3D y ya niveles 4D, 5D, 6D, 7D, etcétera. Es el cuerpo que es un cuerpo, cuando hablo de cuerpos, lo hago a propósito, porque lo que trato de expresar es que son estructuras altamente complejas. Cuando tú dices el cuerpo físico, pues el cuerpo físico tiene un sistema esquelético, y tiene un sistema excretor, y tiene un sistema nervioso, y tiene un sistema circulatorio,
y tiene además toda la estructura de la piel, tiene órganos, tiene glándulas, tiene músculos, es decir, es una estructura complejísima. El cuerpo emocional es igualmente complejo, ¿vale? Hay 6 emociones básicas, pero a partir de 6 emociones básicas tú construyes un mapa de emociones cruzadas y secundarias tremendo. Entonces, es decir, no hablamos de una estructura sencilla. Cuando hablamos de la mente racional, y ahí ya entro en lo transpersonal y entonces encuentro el puente que me faltaba como herramienta y ahí puedo trabajar en donde yo me encuentro a gusto. Entonces, ese cuerpo energético es extraordinariamente complejo, extraordinariamente sofisticado. Es parte del cuerpo energético el aura, es parte del cuerpo energético los chakras, es parte del cuerpo energético los plexos. De hecho, cada plexo nervioso se corresponde con un chakra en el cuerpo físico, es decir, los plexos nerviosos son cruces de caminos, nodos del sistema nervioso sofisticadísimos, complicadísimos, y coinciden con el punto donde se cruzan los chakras, ¿vale? Que sabéis que hay un chakra principal vertical y luego 5 chakras secundarios que atraviesan a 90 grados el otro chakra central. O sea, no me voy a parar ahora a explicar eso, no hay 7 chakras, hay 6 chakras, ¿vale? O sea, el chakra del perineo y el de la coronilla es un chakra, no son 2, porque es entrada y salida, o salida y entrada. Y los otros que hay transversales es lo mismo. El segundo tiene una parte ventral y una parte dorsal. El tercero tiene una parte ventral y una parte dorsal y así sucesivamente. Entonces hay 6 chakras, no hay 7. Es que hasta eso lo explican mal. Y yo, no es mala intención, es o ignorancia o que también a ellos les han explicado mal a propósito. Porque aquí no hay nada casual. Todo está muy calculado para distorsionar la verdad. La verdad está siempre presente. Lo que pasa es que está más manchada o menos manchada. Porque este es un mundo de distorsión, todavía es un mundo de distorsión. El cuerpo energético están los chakras, pero también luego está el astral, es parte del cuerpo energético. Entonces, por eso quiero explicar que son estructuras altamente complejas, altamente sofisticadas. Y realmente el cuerpo energético es el vehículo que tú empleas cada noche. Y es el vehículo que tú vas a emplear cuando trasciendas. No vas a hacer nada distinto a lo que haces durante la noche. Cuando tú trasciendes, es una noche más, solo que el cordón de plata que une el vehículo físico con el vehículo energético se va a disolver, se va a romper. No se rompe, se disuelve, ¿vale? Se desata. Y en ese instante tú, lo que llamamos alma muchas veces, que lo confundimos, el alma no es el cuerpo astral, no es el cuerpo energético, es otra cosa, es otra estructura que está más arriba. Entonces, por encima del cuerpo energético está lo que es la mente elevada, la mente logos, y sobre la capa de la mente logos ya emerge la estructura del alma. ¿Y qué es el alma? Porque realmente son términos que nos tenemos que inventar para referirnos a realidades que nos resultan muy complicadas comprender. Pues es esa parte del yo que conoce todas tus existencias. Entonces, claro, por eso está encima del logos, porque cuando tú accedes a tu registro acásico y ya accedes un poco más, ya estás en tu yo de 6D, porque el alma está en 6D. En 6D nos conocemos todos, ¿vale? Cuando tú te conectas con tu estructura alma, donde está toda la información de a qué has venido, si estás cumpliendo el plan o estás haciendo el chorrimangui y estás distraído o distraída, etcétera, etcétera, pues es en ese nivel de 6D de conciencia donde está esa estructura tuya fuera del tiempo, porque además ahí ya no hay temporalidad lineal, ¿vale? La linealidad del tiempo solo es en la 3D, y ahí lo que ocurre es que esa estructura tuya conoce todas tus existencias, conoce todas tus reencarnaciones y las ve de forma panorámica.
Incluso, o sea, no solo conoce las que has tenido, sino las que vas a tener, ya las conoce, esa estructura tuya. Eso es lo que Henri Garnier-Mallet llama el yo cuántico. Pero es muy cuco y no quiere emplear ningún término que suene a espiritualidad y mucho menos que suene a New Age. Y entonces te habla del yo cuántico. El yo cuántico es el alma, no es otra cosa más que el alma. Y ahí todavía tú tienes identidad. Ahí de alguna forma existe un yo. Ahí está el yo soy. El I am, ¿vale? De los maestros ascendidos es eso. Es eso. Y es fundamental que lo recuperes. Y lo que haces en Powa, para ti y para otros, es ayudar, es meter un empujón emocional, mental, energético, para que tú mismo u otro recupere la conexión con el I am. Y que el I am, que está en contacto directo con la chispa divina, que está todavía más elevada, se manifieste a través de este vehículo físico. Porque el cuerpo es la antena. El ADN es una antena. El ADN es una antena. Las madres, por ejemplo, no deberían tener ningún cromosoma Y, pero descubrieron, debido a el análisis del cáncer y sobre todo de tumores cerebrales, encontraban en algunas mujeres que había un cromosoma Y dentro de su tejido cerebral. Entonces decían, pero vamos a ver, o sea, claro, la primera conclusión de todos estos salvajes fue, ya está, el tumor es porque hay un problema cromosómico y hay una manifestación del cromosoma masculino en la mujer y de ahí el tumor. ¿Qué le echa el tumor? Luego ya descubrieron que el cromosoma Y existía en todas las madres que tenían hijos. Daba igual que se hubieran muerto los hijos, tenían el cromosoma desde el instante en que ellas habían gestado o se había activado un óvulo materno con un cromosoma masculino, automáticamente parte de la carga genética de ese cromosoma masculino se coloca en determinadas glándulas del cerebro. Por eso la madre tiene la conexión puñetera que tiene con los hijos, que a veces es muy incómodo para los hijos. Esta lo sabe todo. Claro, es que tiene la antena, coño. Y la antena es el propio ADN, ¿vale? De hecho, uno de los descubrimientos que hicieron los rusos, Korotkov, entre otros y compañía, que son los que han hecho los estudios que siguieron la línea de Kirlian, descubrieron que la única estructura conocida hasta la fecha capaz de almacenar luz, lo repito, aunque se va a grabar o se está grabando, la única sustancia conocida capaz de almacenar luz es el ADN. Entonces, lo que te está diciendo es que el ADN es un lenguaje que comprende y codifica la luz, la leche. O sea, lo que estoy diciendo no es que sea gordo, es para que me encierren o que me echen directamente de este mundo, porque son cosas que no se pueden decir aquí. Es decir, el ADN es una antena de luz y cuando la luz se manifiesta en ti, el ADN se activa y se despliega. Cuanta más oscuridad hay en ti, más desactivado está tu ADN, ¿vale? Y entonces por eso son dos hebras que se entrelazan y forman el caduceo, ¿vale? Pero en el instante en que tú empiezas el proceso de despertar, y el proceso del despertar consiste en que entra más verdad en ti, porque acumulas más conciencia, y eso da lugar a que hay más luz en ti, qué casualidad, el ADN empieza a activarse, y las hebras empiezan a abrirse, y pasas de 2 hebras a 12, y la 13ª es cuando la 12ª hebra se ha abierto, y la 13ª es capaz de transferir tanta información que el propio ADN se hace luz. Por eso, los maestros ascendidos se convierten en la etapa final en luz, porque han activado todas las capas del ADN, han transmutado su cuerpo. Es el cuerpo arcoíris del que hablan los budas y los yogis, es el cuerpo arcoíris, es eso, ¿vale? Entonces, fijaros de lo que estamos hablando.
Entonces, el alma, 6D de conciencia, ¿vale? Ahí donde está toda tu información de quién eres, donde está el I am, todavía hay identidad, todavía estás diferenciado de la chispa divina. Porque en el y ahí nos conocemos todos. Yo conozco a Isa, yo conozco a Lucía, yo conozco a Dalia, conozco a Patricia, conozco a Fernando, conozco a Sonia, a María, a Carlos, a Carmen, a todos los que están aquí. Cuando yo me conecto con mi yo en 6D, se conocen todos. Todos. Y todos sabemos cuál es el plan del otro, a qué has venido, qué karma tienes, qué tienes que hacer en esta reencarnación, la siguiente, las 18 para atrás. Está toda la información. Por eso no hay casualidad. Evidentemente está todo absolutamente milimétricamente colocado en su sitio, etcétera, ¿no? Entonces, en ese nivel del alma, en ese nivel del yo soy, ahí todavía hay identidad separada, ¿vale? Y entonces cada uno es algo singular. Pero en el siguiente nivel, que ya es el espíritu, ahí ya no hay diferencias, ahí ya no hay separación, ya no existe el yo. Ya todos somos uno. Ya tú eres la divinidad sin diferencia de nada. Es decir, todo cuanto está creado, incluso lo no creado, tú eres una forma, una parte indisoluble de toda la creación. Y eso es el nivel del espíritu. ¿Qué quieren estos malotes? Pues los malotes lo que quieren, entre otras cosas, es que toda la conexión de todas estas estructuras no ensamble. Porque cuando todas esas estructuras ensamblan, lo primero que ocurre es que la persona empieza a tener estados estáticos. Estados muy placenteros, estados de una belleza enorme, y empieza a sentir un enamoramiento sin objeto extraordinario. Lo que experimentas es un amor inexplicable. Y es un amor que no es un amor humano, no es un amor dirigido hacia un hijo o hacia una pareja o hacia el gatito o hacia lo que sea. No, es un amor sin objeto. Eso es lo que experimentas. Y si ahondas en eso, lo que más vas a hacer es ir abriendo el canal de conexión, ir activando el puente entre todas esas estructuras y la antena que está expresándose en la densidad, que es el cuerpo. El cuerpo es la llave, ¿vale? En el cuerpo está todo. De hecho, cuando tú estás haciendo las cosas bien, no puede haber ni siquiera enfermedad, ¿vale? Es decir, cuando esas estructuras se manifiestan en el vehículo físico, corrigen incluso las enfermedades, ¿vale? Te sanan automáticamente. Y a veces, como en la conferencia anterior explicaba, decía, no, hay maestros que llevan la enfermedad y la llevan puesta, pero es que están limpiando karma de los que tienen alrededor, que son cosas distintas. Ellos con un solo pensamiento podrían automáticamente corregir cualquier enfermedad en ellos mismos como en otros. Y cuando consienten el sufrimiento es porque están restando sufrimiento a los que tienen alrededor, ¿vale? Para descargarles karma, para que puedan avanzar, para que puedan evolucionar más deprisa. Claro, fijaros las consecuencias de esta inmortalidad y de estas estructuras inmortales. Son consecuencias tremendas. Entonces, ¿qué sucede? Que por eso ellos no quieren ni a tiros que la humanidad conozca estas verdades. Y las han estado ocultando, las han estado distorsionando, las han estado manipulando sistemáticamente. A eso hay que añadir un par de horrores más, no errores, horrores más, que os voy a compartir y ya ahora enseguida os cedo la palabra para que podáis empezar vosotros también a plantear preguntas y sugerencias. Estas élites oscuras conocen perfectamente todo esto. De hecho, a mí me gusta hablar en términos de que todas estas cosas son tecnología.
y son la verdadera tecnología humana. El hombre no necesita un televisor, la humanidad no necesita móviles, la humanidad no necesita nada. Si a la humanidad tú la dejas desarrollarse plenamente, existe la telepatía, existe la telequinesis, existe la bilocación, existe lo que te salga de las narices. Pero para eso tiene que haber un despertar espiritual. Si hay un despertar espiritual, no necesitas una puñetera máquina. Hay estructuras que se ven volando por ahí que no son ni siquiera máquinas, son seres ascendidos desplazándose en su Merkaba. Esa es la verdadera tecnología. Entonces, cuando yo escucho a las bestias, porque son el brazo ejecutor de la bestia, hablando de transhumanismo, pues me altero un poco, porque es una maldad ya tan increíble, porque lo que están haciendo es apagarte todo lo que hay en ti que viene de serie, pero que no sabes dónde está el interruptor, porque ya ellos se han encargado de esconderte todos los interruptores y todos los switches que tienes, que están esperando que tú los actives para ponerse en marcha. De ahí que te metan azúcar en todas partes, porque eso elimina la conexión con tus estructuras elevadas y tu sensibilidad a lo espiritual y a todas estas dimensiones. Por eso te meten el alcohol, por eso te meten sales no orgánicas, que son súper tóxicas, ¿vale? Por eso te meten todas esas sustancias y metales pesados, etcétera, etcétera, para que no funcionen todas estas estructuras que están en ti, dispuestas, preparadas, que vienen de fábrica, para que tú puedas activar todo esto. Porque el vehículo que tienes es perfecto, es extraordinario, es una pasada. El otro horror que os decía 2 horrores, el otro horror es que estas entidades que conocen todas estas tecnologías y las emplean negativamente, tienen la capacidad de controlar sus propias reencarnaciones. De tal manera que abandonan el cuerpo y vuelven a entrar en las mismas familias. Entonces son un puñado de almas. Son apenas unos pocos miles de almas, ¿vale?, que han elegido el camino de la oscuridad, que dominan todas estas tecnologías, que las conocen perfectamente, de tal manera, por eso además solo se casan entre ellos, etcétera, porque claro, os he dicho que el ADN es muy importante, por eso no cruzan su ADN con otros, porque si lo cruzaran, pierden la capacidad de reencarnar de una forma controlada siempre en las mismas familias. Por eso no se mezclan, ¿vale? Y son los mismos en distintas reencarnaciones que vuelven una y otra vez a coger las riendas del poder, del control de este mundo que ha estado en sus manos durante aproximadamente unos 12.000 años. Todo eso se les acaba el bacalao, se les acaba la historia, ahora sí que se les acaba el tiempo a ellos también, y entramos en otra historia. También parte del control de ellos, y es eso que te hablan y te dicen, los arcontes, y ya todos son arcontes, o sea, los hay, y a las almas pobrecillas que son más inocentes del patio, pues las engañan, y según salen, les cuentan una milonga y los vuelven a meter otra vez donde les interesa a ellos, ¿vale? Pero no pueden con las personas despiertas, automáticamente no son capaces de controlarlas, aparte de que hay estructuras luminosas y hay otra serie de custodios que ya se encargan de que no te tomen el pelo más, aparte de que ya no pueden intervenir ni siquiera a esos niveles, que hasta hace poco sí podían intervenir. Es decir, era un control no solamente físico, sino incluso a nivel de varias dimensiones, ¿vale? Por eso esto era verdaderamente una cárcel para una serie de almas. El plan divino es tan extraordinario, es tan maravilloso, es tan amoroso, es tan sublime, que consiente su secuestro. Se deja secuestrar, se deja manipular por estas entidades oscuras con total tranquilidad, porque sabe que se va a imponer un plan mayor y no el plan de estas entidades que en el fondo están haciendo su propio viaje evolutivo, ¿vale? O sea que es espectacular todo lo que está ocurriendo, es
realmente sentiros muy privilegiados de estar viviendo todo esto y de estar siendo testigo de todos estos sucesos, porque desde luego podéis afirmar que esta reencarnación es única en los momentos en los que estamos, donde se está transitando de una cosa a la otra, y todas las entidades que hay ahora mismo reencarnadas, aunque estén dormidas, tienen una dispensa muy especial para estar aquí ahora, se lo han ganado por alguna razón que desconocemos, y dentro del propósito divino es un privilegio enorme el estar aquí ahora viviendo estos momentos, ¿vale? O sea, que nada de agobiarse, nada de arrugarse, nada de nada, nada, porque somos todos muy afortunados de estar aquí ahora, ¿vale? Pues me he quedado a gusto, las he largado así razonablemente equilibradas para que a alguno no se le ponga los pelos de punta o se le rice el pelo y lo quiere lacio, o al revés lo quiere lacio y se le pone rizado, bueno, para no pasarme de rosca. Ahora ya, pues, si queréis, si queréis preguntar, si queréis compartir, si queréis, no podéis tirarme tomate porque no me alcanza, pero bueno, yo os escucho encantado. Bueno.